Lo que estoy a punto de revelar es información altamente confidencial. No quería contárselo a nadie. El simple rumor de esto podría poner en riesgo todo lo que he intentado mantener en secreto. Pero, al final, decidí que hay personas que merecen saber la verdad. Necesitan saberla. Antes de comenzar, debo presentarme. Mi nombre es Andrew Thompson, doctor en antropología, primatología y comportamiento animal. He dedicado mi vida al estudio y la protección de los grandes simios. Mi carrera empezó en Sierra Leona, a mediados de los 90, donde documenté el uso de herramientas, las dinámicas sociales y la transmisión cultural de los chimpancés. Mi objetivo era comprender mejor la evolución de las sociedades no humanas y disipar mitos comunes, como la creencia de que descendemos directamente de ellos, cuando en realidad siguieron una línea evolutiva a la nuestra. Con los años, mi trabajo me llevó a convivir con gorilas en África Central y orangutanes en el sudeste asiático. Mi carrera empezó en Sierra Leona, a mediados de los 90, donde documenté el uso de herramientas, las dinámicas sociales y la transmisión cultural de los chimpancés. Mi objetivo era comprender mejor la evolución de las sociedades no humanas y disipar mitos comunes, como la creencia de que descendemos directamente de ellos, cuando en realidad siguieron una línea evolutiva paralela a la nuestra. Con los años, mi trabajo me llevó a convivir con gorilas en África Central y orangutanes en el sudeste asiático. También participé en unidades contra la caza furtiva en la República Democrática del Congo y Uganda, además de colaborar en programas de reforestación en Tailandia y Malasia. Aunque mi experiencia principal siempre estuvo en los primates, trabajé con otras especies, elefantes en Camboya, delfines nariz de botella en el Caribe, entre otros. No todo fueron logros, presencié escenas devastadoras que aún me persiguen. Recuerdo especialmente un claro en Borneo, un bosque entero reducido a tierra baldía por las plantaciones de palma aceitera. En medio de la desolación, una hembra orangután solitaria abrazaba desesperada el último árbol en pie. Su terror me rompió en lágrimas y desde entonces esa imagen se repite en mi mente como una pesadilla interminable. Sin embargo, nada de lo que había vivido se compara con lo que estaba por enfrentar. Lo que encontré fue tan extremo, tan fuera de toda lógica, que de no haberlo presenciado con mis propios ojos, lo habría descartado como fantasía absurda. Pero estuve allí, lo soporté, y todo lo que creía saber cambió para siempre. La historia comienza en diciembre, hace casi 2 años. Acababa de regresar de un estudio de campo en el Congo, evaluando cómo el conflicto armado afectaba a los gorilas de llanura occidental, en grave peligro de extinción. Esa noche tarde ya, recibí un correo inesperado de una ONG nepalí. Decía lo siguiente: Dr. Thompson, conocemos su trayectoria con primates no humanos. Hemos recibido reportes de aldeas remotas en el Himalaya sobre la presencia de un mamífero no identificado. Las descripciones varían desde animales del tamaño de un perro hasta criaturas mucho más grandes, con aspecto similar a un oso. Esta región ha sido muy poco estudiada y se desconoce en gran medida qué fauna la habita. Queremos invitarlo a participar en un reconocimiento y ayudar a identificar estas criaturas mediante recolección de material genético, trampas cámara y cualquier método que considere necesario. Agradeceríamos su respuesta antes de finalizar la semana. Atentamente, Himalaya Nature Fund. El mensaje me dejó con muchas preguntas. ¿Quiénes eran exactamente? Jamás había oído hablar de una organización llamada Himalaya Nature Fund. Intenté buscarlos en línea, pero no encontré rastro alguno. Quizá eran una ONG nueva, pensé. La segunda duda era más inquietante. ¿Dónde se encontraba con exactitud ese supuesto sitio de estudio? El correo no especificaba ningún lugar concreto de la cordillera. Quizá querían esperar primero mi respuesta. Pero lo que realmente me inquietaba era otra cosa. ¿Por qué demonios me habían elegido a mí? La mayoría de mis estudios se centraban en grandes simios y otros primates. Aunque algunas especies habitan en el Himalaya, no me consideraba la persona adecuada para ese trabajo. En circunstancias normales habría aceptado con gusto cualquier proyecto relacionado con fauna silvestre, incluso si no se trataba directamente de primates. Sin embargo, había algo que no encajaba.
La posibilidad de que aquellas descripciones correspondieran a una especie desconocida me pasó por la mente. Había ocurrido antes en la Amazonía, un lugar donde aún quedan secretos escondidos. Pero en el Himalaya, con sus duras condiciones y poca población, no parecía probable. Esa noche medité largo rato. La ONG no tenía página web ni menciones en Internet y aún así me contactaban de manera directa. Al día siguiente decidí responder. Les pedí más información sobre su organización antes de aceptar cualquier propuesta. Para mi sorpresa, contestaron en cuestión de horas. Me enviaron un mapa satelital señalando un punto específico, acompañado de un mensaje. Somos una organización sin fines de lucro relativamente reciente, con base en Katmandú. Contamos con un campamento en la frontera del Parque Nacional de Sagarmatha, donde realizaremos el estudio. Allí se llevará a cabo la expedición. Esa respuesta disipó algunas dudas, aunque no todas. Mi escepticismo seguía presente, pero había algo en mí que no dejaba de arrastrarme hacia el misterio. Finalmente, acepté la invitación. Una semana más tarde volé a Nepal. Tras el paso por aduanas en el Aeropuerto Internacional de Katmandú, salí a buscar a quienes me habían citado. Entre la multitud no vi a nadie esperándome, así que vagué algunos minutos hasta escuchar una voz que me llamó. Giré y vi a un hombre de mediana edad vestido con pantalón caqui y polo blanco. Su aspecto era completamente fuera de lugar. ¿Usted es el Dr. Thompson?, preguntó. Así es, respondí. Soy James Welker, presidente de Himalaya Nature Fund. Tenemos mucho de qué hablar, le contaré en el camino. Me resultó extraño, casi absurdo, que un estadounidense estuviera al frente de una organización nepalí dedicada a la conservación ambiental. Lo seguí hasta la pista, donde un helicóptero nos esperaba. ¿No iremos en vehículo?, pregunté. No, la zona es demasiado remota, solo podemos llegar volando. Sin más, abordamos y despegamos. A medida que ascendíamos, la cordillera del Himalaya se desplegaba ante mis ojos, con el coloso del Everest dominando el horizonte. La montaña era tan descomunal que parecía desafiar la lógica misma. Ambos llevábamos auriculares, lo que nos permitió hablar durante el vuelo. ¿Por qué me eligieron a mí?, quise saber. Welker me miró de reojo y dijo: su trabajo con simios y monos llamó mi atención. Necesito sus habilidades para esta expedición. Pero, según lo que describieron, esos animales son demasiado grandes para ser primates de esta región, objeté. Eso no es lo que dicen los testigos, replicó él. Algunas aldeas aseguran haber visto algo semejante a un simio, y, quién sabe, tal vez un yeti. Soltó una risa ligera, como si hiciera una broma. Para mí, mencionar al yeti evocaba recuerdos de infancia, cuando aún creía en criaturas como Pie Grande o el monstruo del lago Ness. Con los años, la razón me había hecho comprender lo improbable que resultaban. La ecología y la ausencia de pruebas concretas siempre desmentían esas historias. Pelos extraviados, huellas difusas, testimonios poco fiables, nada sólido. Y sin embargo, había algo en el tono de Welker que me dejó incómodo, como si hablara en serio. Casi una hora después, descendimos en un campamento improvisado en el valle, bajo la sombra imponente del Everest. Allí solo había 2 grandes tiendas de safari junto al río. Me llamó la atención la ausencia de más personal. De una de las carpas salió una mujer de mirada dura que de inmediato me señaló. ¿Usted es el científico al que contratamos?, preguntó. Perdona mis modales, dijo James. Dr. Thompson, le presento a mi esposa, Vic. Me sorprendió descubrir que eran solo 2 personas, sin ningún equipo adicional. ¿Entonces solo están ustedes aquí?, pregunté con cautela. 3, ahora que usted llegó, contestó James esbozando una sonrisa. Sentí que algo no cuadraba. Una expedición científica en medio de las montañas no podía depender de tan pocas manos. ¿No deberían tener más gente para algo así?, insistí. James me miró fijamente. Todo lo que necesitamos es un científico calificado. Para eso está usted. La noche comenzaba a caer. James encendió una fogata y el crepitar de las llamas fue en preludio de lo que sería nuestra primera conversación sobre la verdadera razón de aquel viaje. Seguí a James y a su esposa hasta un pequeño círculo de piedras donde encendimos una hoguera.
Cuando las llamas comenzaron a crepitar, nos sentamos alrededor para hablar sobre lo que íbamos a hacer allí, en medio de aquel valle perdido, bajo la sombra del Everest. Entonces, ¿qué tipo de trabajo científico vamos a realizar exactamente?, pregunté. Me alegra que lo mencione, respondió James con un entusiasmo que me pareció excesivo. Esta zona no ha sido bien estudiada ni documentada en cuanto a su fauna. Como ya sabe por el correo, los lugareños aseguran haber visto una criatura de gran tamaño, similar a un gorila. Ahí es donde entra usted. Queremos determinar si se trata de una especie conocida o de algo totalmente nuevo. La forma en cómo lo dijo sonaba más a una excusa para buscar al Yeti que a un verdadero estudio científico. Para alguien como yo, anclado en la realidad de la biología y la ecología, esas expediciones dedicadas a perseguir críptidos no eran más que una pérdida de tiempo y dinero. ¿De verdad me habían traído hasta el Himalaya para esto? James continuó explicando que habían instalado 2 cámaras trampa en distintos extremos del valle, con la esperanza de registrar animales difíciles de observar. Mañana iremos a revisar la primera, dijo, por ahora descansemos. Y así, de forma casi ridícula, quedó cerrado mi informe inicial. Ningún plan detallado, ninguna logística clara, solo la vaga promesa de buscar algo que nunca había sido demostrado. Cuanto más tiempo pasaba en ese campamento, más dudaba de la legitimidad de su organización. La ausencia de información en Internet y la sensación de que todo aquello era una farsa para cazar mitos se volvían cada vez más pesadas en mi mente. Antes de que me retirara a mi tienda, James me detuvo. «Una última cosa, es importante que lo sepa». «¿Qué sería?», pregunté. «Nunca entren en nuestra tienda si no estamos dentro», dijo con seriedad. «Es un asunto de privacidad». Vic intervino de inmediato, con un tono aún más firme. «Si necesitamos hablar, hágalo saber desde afuera, nosotros lo dejaremos pasar». Era una norma de convivencia obvia, pero el énfasis que pusieron me resultó inquietante. No era un simple recordatorio, lo decían como una advertencia. Respondí con un entendido y me retiré. Me acosté buscando un descanso reparador tras un día agotador. Sin embargo, en lugar de calma, sentí un extraño desasosiego. No sabría explicar por qué, pero un instinto primitivo me decía que no estábamos solos en aquel valle. Me levanté, observé a mi alrededor y recorrí con la mirada las montañas que nos rodeaban. No vi nada, solo sombras, nieve y picos infinitos. Y aún así, la sensación permaneció. Alguien o algo nos estaba observando. Me quedé allí, inmóvil, durante un buen minuto, antes de decidir entrar en mi tienda. Apenas crucé la lona, me dejé caer sobre el catre y caí rendido en el sueño. A la mañana siguiente me levanté, me abrigué y salí en busca de James. No estaba en ninguna parte. Pensé que quizás seguiría en su tienda, pero recordé la advertencia de la noche anterior. No debía entrar sin avisar. Me acerqué, dispuesto a llamar, cuando una mano se posó sobre mi hombro. «Tranquilo, compañero, no hay por qué asustarse», dijo James, apareciendo detrás de mí como un fantasma. Me sobresalté al instante. «¿Dónde estabas?», pregunté. «Atendiendo un asunto», respondió, sin dar más detalles. Había algo extraño en su evasiva, pero no insistí. Cambié de tema, la cámara trampa que debíamos revisar. «¿Qué tan lejos está la primera?», pregunté. «Hora y media de caminata más o menos. La coloqué en un árbol a media ladera. Seguro que captó bastante movimiento anoche». No parecía dudar en absoluto, y la única manera de comprobarlo era acompañarlo. Así que emprendimos la marcha hacia el extremo norte del valle, ascendiendo por un sendero estrecho. Al principio nos rodeaba un bosque espeso de pinos, y los cantos de las aves resonaban entre las ramas. En cierto punto nos detuvimos al escuchar un chillido agudo, que no provenía de un ave. Alcancé a distinguir apenas una mancha rojiza en lo alto del dosel. Con los prismáticos confirmé lo que era, un panda rojo. Una especie en peligro, rarísima de ver en estado salvaje. Apenas unos pocos miles sobreviven en Asia, y en Nepal apenas unos cientos. Haberlo encontrado era un golpe de suerte. Seguimos ascendiendo. A medida que ganábamos altura, los árboles se volvían menos numerosos y el suelo más pedregoso. «Un poco más y llegamos», dijo James, intentando animar el paso. A nuestra izquierda se levantaba la pared rocosa de la montaña. A la derecha se abría un abismo con una vista colosal del Himalaya. Por encima de todo, como un dios de piedra y hielo, se alzaba el Everest, empequeñeciendo cada pico en el horizonte.
Tras más de una hora de caminata agotadora, alcanzamos finalmente la primera cámara trampa, instalada en un pino junto a un pequeño manantial, fuente vital de agua para los animales. «Hora de ver qué atrapamos», dijo James, retirando el dispositivo de la corteza. Lo abrió y comenzamos a revisar las imágenes una por una. La mayoría mostraban pequeños mamíferos adaptados a la altura, marmotas, picas, cabras salvajes del Himalaya. La frecuencia de estas últimas sugería una población sana en la zona. También aparecían, de tanto en tanto, martas de garganta amarilla, depredadores feroces capaces de abatir presas mucho mayores que ellas. De entre las centenas de fotografías, 2 eran especialmente valiosas, mostraban leopardos de las nieves. Su comportamiento espivo los convierte en un fantasma de estas montañas, casi imposible a estudiar en la naturaleza. Haberlos registrado en cámara era una fortuna rara. Pero lo más revelador estaba aún por verse, varias imágenes de osos negros merodeando por el sitio. En una de ellas, uno se alzaba sobre sus patas traseras. A distancia, su silueta podía confundirse fácilmente con la de una criatura humanoide. No me cabe duda, dije. Esto es lo que los testigos estaban describiendo. Su primate no es más que un oso. James sonrió, aunque no con alivio, sino con un gesto extraño. Tal vez, pero aún no hemos terminado. Había algo en su tono que me incomodó profundamente. Guardamos la cámara y comenzamos el descenso. Bajábamos con rapidez, ahora todo era cuesta abajo. El bosque volvió a cerrarse a nuestro alrededor. Sin embargo, al llegar al tramo más bajo del sendero, nos encontramos con un obstáculo. Un árbol caído bloqueaba por completo el paso. No sabía cómo, pero aquel árbol debía de haberse desplomado mientras James y yo estábamos en el sitio de la cámara. Me acerqué a inspeccionarlo, fijándome en el tocón del que se había desprendido. La tierra alrededor de las raíces estaba intacta, sin rastro de erosión. No había caído por causas naturales. Fue entonces cuando algo en el tronco me llamó la atención. Había marcas en la corteza. No eran los arañazos irregulares que dejan los animales al trepar o alimentarse. Eran cortes precisos, organizados en una forma clara, una especie de V con líneas que se abrían hacia los lados y una línea recta atravesándola a mitad de camino. El diseño recordaba a la silueta de un tar, como los que habíamos visto en las fotos de la cámara. Lo más extraño no era eso. En el suelo, junto al tronco, encontré una piedra triangular de bordes afilados. No cabía duda, la caída del árbol y las marcas eran obra de manos humanas. Sabía de los asentamientos sherpas en Sagarmatha, pero nunca había oído que dejaran símbolos como aquel. Estaba a punto de preguntar cuando James interrumpió mis pensamientos, instándome a seguir. Trepó sobre el tronco y continuó, mientras yo guardaba la piedra en mi mochila y lo seguía con cautela. Tras unos 35 minutos de caminata descendente, el bosque dio paso a praderas alpinas y arbustos bajos. El campamento quedaba a 15 o 20 minutos más y al estar en terreno llano, el avance era menos agotador. Pero algo comenzó a inquietarme, no por lo que veía, sino por lo que olía. Un hedor penetrante impregnaba el aire. Lo reconocí al instante, y con él regresaron recuerdos que hubiera preferido olvidar. Un buitre descendió en picada sobre nuestras cabezas, obligándome a retroceder. En la dirección hacia la que volaba se extendía un pequeño arroyo, y sobre su orilla algo parecía atraer a más carroñeros. Decenas de aves giraban en círculos en lo alto, mientras otras descendían a revolotear sobre un punto oscuro en el suelo. Me acerqué lentamente, cuidando de no espantar a las aves. Lo que vi me heló la sangre. Una docena de buitres devoraba con frenesí los restos de un animal. Entre los forcejeos distinguí su silueta, un tar. Solo que había algo aberrante en aquella escena. La cabeza del animal había desaparecido. Esto no es bueno. Si hay cazadores furtivos en la zona, este no habrá sido su único asesinato. James se mostraba preocupado, pero también dudoso. Tenemos que reportarlo cuanto antes. Mañana, mi esposa y yo contactaremos al departamento de parques. Esperar no era opción. Cualquier demora les daba tiempo para desaparecer.
No, debemos avisar en cuanto volvamos, insistí. Lo haremos, te lo prometo, a primera hora, respondió James, cortando la conversación y retomando el camino de regreso. Estaba cansado, demasiado como para seguir discutiendo, así que lo seguí en silencio. Al llegar al campamento, Vic salió de la tienda. Vaya, parece que han tenido un día largo. Revisamos la cámara, expliqué, pero de camino encontramos un tar decapitado, probablemente furtivos. Los ojos de Vic se abrieron con sorpresa contenida. ¡Qué terrible!, murmuró, antes de que James interviniera rápido. Ven, cariño, hablemos dentro. Tú deberías descansar, me dijo. Mañana necesitamos energías. Propuse que hiciéramos turnos de guardia, pero James lo descartó de inmediato. No sabemos por dónde se moverán. Pasar la noche helándonos no servirá de nada. Su razonamiento sonaba endeble, pero estaba decidido. Volví a mi tienda, resignado. Antes de acostarme, saqué la piedra que había guardado del árbol marcado. La observé bajo la luz tenue de la linterna. Sus bordes eran afilados, trabajados a golpes. No era un simple fragmento, era una herramienta tallada, como las que fabricaban nuestros ancestros miles de años atrás. ¿Quién había hecho esto? ¿Por qué usar una piedra en lugar de un cuchillo? Preguntas que me acompañaron hasta que, poco a poco, el sueño me venció. Me despertó un sonido en mitad de la noche. Resonaba en todo el valle, arrastrado por el viento helado del Himalaya. Era un llamado profundo, lúgubre, imposible de confundir con un animal conocido. Me levanté sobresaltado. Aquella voz me era extrañamente familiar, como si ya la hubiera escuchado antes en otro lugar. Salí de la tienda. La oscuridad era absoluta. El campamento estaba en silencio, sin movimiento, solo el crujido del viento. Entonces lo vi. A pocos metros había un círculo de piedras colocado con precisión. En el centro descansaba la carcasa vacía de una cámara trampa. La cámara en sí había desaparecido. Aquello tenía que ser obra de los cazadores furtivos, quizá intentando borrar cualquier prueba de su paso. Pero, ¿por qué dejar ese extraño círculo? El simbolismo era evidente, pero incomprensible. No podía ignorarlo. Me puse el equipo de montaña y me preparé para seguir el rastro, aunque sabía que actuar sin despertar a James y Vic era un error. Avancé solo, con una linterna como única compañía. El haz de luz iluminaba apenas unos metros, revelando arbustos y ramas que tuve que apartar a empujones. La sensación de vulnerabilidad era insoportable. En cualquier momento, algo o alguien podía abalanzarse desde la oscuridad. Seguí subiendo entre la maleza, atento a cada crujido, cada sombra. Finalmente, la linterna se detuvo sobre algo claro en el suelo. Huellas. Un rastro fresco que ascendía aún más hacia la montaña. Las huellas estaban a pocos metros de mí, frescas, recientes. Me acerqué con cautela y lo que descubrí me heló la sangre. Eran huellas descalzas, pero no humanas. Eran enormes, del tamaño de la pata trasera de un oso grizzly, aunque con algo aún más perturbador, un espacio descomunal entre el dedo más grande y los demás, como en los chimpancés o los gorilas. Aquello no tenía ningún sentido. Antes de poder analizarlo más, escuché el estruendo de un árbol cayendo en la distancia. El sonido parecía provenir de media milla, pero lo bastante cercano para que el eco se mezclara con el viento. El miedo y la confusión se apoderaron de mí, aunque una chispa de curiosidad me empujó a avanzar. Me abrí paso entre los arbustos, iluminando el suelo. Más huellas aparecían a lo largo del sendero, frescas, recientes, como si hubieran sido dejadas apenas minutos atrás. Seguí el rastro hasta toparme con un peñasco. Al alzar la linterna, descubrí marcas aún más inquietantes, impresiones de pies y junto a ellas enormes huellas de manos, como si algo hubiese trepado la roca. No llevaba equipo para escalar, así que busqué un rodeo. Encontré un estrecho paso natural, lo bastante estable como para intentar subir.
Con esfuerzo y respiración entrecortada, logré trepar hasta la cima, casi desfalleciendo al llegar. Tras recuperar el aliento, continué siguiendo las huellas hasta que la luz de mi linterna iluminó la boca de una cueva. Me detuve. Lo más probable era que fuera una guarida de osos. Entrar allí significaba arriesgarme a morir destrozado. Lo sabía, y aún así, algo dentro de mí me obligaba a avanzar. Crucé el umbral y comencé a descender con pasos medidos, el haz de mi linterna recorriendo las paredes húmedas. Lo que reveló me dejó helado. Había grabados en la roca, dibujos hechos con tiza o yeso. Representaban animales del Himalaya, osos, ciervos, un leopardo de las nieves. Al mover el haz, encontré una figura más perturbadora, la cabeza de un tar, igual a la que James y yo vimos decapitada en el sendero. Si los cazadores furtivos eran responsables, ¿por qué dedicar tanto esfuerzo en marcar esta cueva? No tenía sentido. Bajé la luz hacia el suelo y descubrí más piedras talladas, idénticas a la que guardaba en mi mochila. Este debía de ser el lugar donde las fabricaban. Una idea me cruzó la mente. Tal vez esto no era obra de furtivos, sino de alguien o algo que había habitado aquí desde tiempos remotos. Pero lo peor aguardaba al fondo. Mi linterna iluminó otro círculo de piedras, mucho más grande que el anterior. En el centro se alzaba una rama afilada, clavada en la roca como un tótem. A su alrededor, los restos de la cámara trampa. La precisión, la fuerza necesaria para crear aquello resultaban inhumanas. No había forma ni motivo para que simples cazadores hicieran algo así. De pronto lo volví a escuchar. El mismo aullido grave que me había despertado horas antes, solo que esta vez retumbaba más cerca, casi encima de mí. El instinto me dominó, tomé lo que quedaba de la cámara y corrí hacia la salida. Al emerger al exterior, otro estruendo sacudió la noche. Algo enorme avanzaba entre los arbustos, partiendo ramas, acercándose. No podía verlo, la oscuridad era absoluta. Con un impulso desesperado, me arrojé dentro de un matorral espeso y me agazapé, conteniendo la respiración. Ni un movimiento, ni un sonido, solo la certeza de que algo colosal se movía a unos pasos de mí. La única luz que alcanzaba a ver era un débil rayo de luna que caía sobre el claro donde se abría la entrada de la cueva. Y fue allí donde los vi. Desde la oscuridad emergió un pequeño primate del tamaño de un perro, de pelaje plateado y brillante. Durante un instante pensé que se trataba de un macaco deforme, pero esa idea se desmoronó al examinarlo mejor. Su cuerpo era demasiado articulado, demasiado preciso. No era un mono. Lo que tenía ante mí era, sin duda, un gran simio. Detrás de él aparecieron dos criaturas mucho más grandes, del tamaño de un oso adulto, también de pelaje plateado, aunque más largo y espeso. Una de ellas, más pequeña, tenía el rostro desnudo, sin vello alguno, con una cabeza redondeada. La más imponente, la tercera, llevaba un mechón de pelo sobresaliendo de la barbilla como una barba y unas prolongaciones planas a los lados del rostro semejantes a las que he visto en orangutanes machos. De pronto, aquel gigante se incorporó sobre sus patas traseras y dejó escapar un bramido grave, rítmico, cargado de resonancia. Yo, un científico aferrado a la razón, estaba contemplando lo que durante años había rechazado como mito, un grupo de yetis. Todo lo que había considerado leyenda, un eco de supersticiones, estaba ahora frente a mí, respirando bajo la luna. El más grande era, sin duda, un macho. La hembra y la cría permanecían a su lado. Lo que ocurrió después me dejó sin aliento. He estudiado gorilas, chimpancés y orangutanes y conozco bien su comunicación a través de gestos, posturas y expresiones, pero nunca había visto algo así. El macho comenzó a mover las manos en gestos claros, definidos, dirigiéndose a la hembra y al pequeño. Estaban usando un lenguaje de signos.
La hembra respondió con movimientos propios y, sin vacilar, tomó al infante y se adentró en la cueva. El macho, en cambio, permaneció afuera, de pie, vigilante. Bastó un instante para comprenderlo. Estaba protegiendo a su familia, actuando como guardián contra cualquier amenaza. Y yo era esa amenaza. Retrocedí lentamente, cuidando cada paso para no hacer ruido. Pero lo inevitable sucedió. Pisé una rama. El crujido seco quebró la calma como un disparo. La cabeza del macho se giró de inmediato hacia mi escondite y su bramido se tornó en un gruñido profundo, intimidante. Sentí mi corazón estallar en el pecho mientras avanzaba hacia los arbustos donde yo me ocultaba. Podía escuchar su respiración pesada, sentir la furia en cada exhalación. Y entonces un disparo retumbó en la distancia. El macho se detuvo, alzó la cabeza y en un parpadeo salió corriendo hacia el origen del estruendo. El eco del tiro confirmó mis peores temores. Los cazadores furtivos seguían allí, muy cerca. Esa distracción era mi única oportunidad. Corrí cuesta abajo, golpeado por ramas y arbustos, sin detenerme a pensar. Solo tenía un objetivo: volver al campamento y contar lo que había visto. No sabía cómo explicarlo, no sabía cómo me creerían, pero debía intentarlo. Cuando por fin llegué, jadeando y con el pulso desbocado, lo primero que vi fueron las luces encendidas en la tienda de James y Vic. Corrí hacia la tienda de James y Vic tan rápido como pude, temiendo lo peor. Las cortinas estaban abiertas de par en par. Dentro no había nadie. Miré alrededor del campamento, llamando por ellos, pero no hubo respuesta. La advertencia de no entrar sin permiso aún resonaba en mi cabeza, pero la preocupación pudo más. Crucé el umbral. El interior olía a pólvora y a algo más penetrante. En una esquina, apoyadas contra una caja de municiones, había varias armas de fuego. ¿Qué clase de organización ambientalista necesitaba rifles de caza? Mi mirada se posó entonces en una mesa cubierta por un manto. Debajo se adivinaba una forma irregular. Dudé. Estaba violando su privacidad, pero la curiosidad pudo más. Levanté la tela y me arrepentí al instante. Era la cabeza cercenada de un tar. Retrocedí con náuseas, a punto de vomitar. El hedor metálico de la sangre aún impregnaba el aire. Entonces escuché una voz a mi espalda. ¿Nunca te hablaron de la privacidad? James estaba en la entrada, mirándome con una sonrisa torcida, cargada de malicia. «¡Fuiste tú!», grité. «¡Tú lo mataste!». «Oh, no», respondió con calma. Vic apareció junto a él, sujetando un rifle cargado. «Ustedes», balbucé, «no son una organización real». James rió suavemente. «Te tomó demasiado tiempo darte cuenta. Mi esposa y yo cazamos grandes presas, y hemos venido aquí por un trofeo muy especial». Todo encajaba. El supuesto correo, la negativa a reportar el tar muerto, su comportamiento extraño. No eran conservacionistas, eran cazadores furtivos. Y no buscaban cabras ni osos, querían un yeti. «Esto es ilegal», protesté. «Estamos en un parque nacional». «No, si el animal en cuestión no existe», replicó James, divertido. Me quedé helado. Entonces apuntó con la barbilla hacia mí. «Tú nos vas a llevar hasta ellos». «¿Y qué te hace pensar que lo haré?», respondí con valentía forzada. Vic respondió con él. Amartilló el rifle y me encañonó sin pestañear. «Si quieres salir vivo, obedeces, sin preguntas, sin quejas». Me hicieron caminar de nuevo hacia el bosque, Vic detrás de mí, con el dedo siempre cerca del gatillo. Me obligaron a subir entre la maleza, sin pausas, sin descanso. Durante media hora, el sudor me corría por la espalda pese al frío. Finalmente, se detuvieron un instante. James me lanzó una mirada ansiosa. «Más vale que estemos cerca, no me queda paciencia». «¿Por qué hacen esto?», pregunté, quebrado. James sonrió. «¿Por qué más? Hemos cazado todo tipo de bestias alrededor del mundo, pero esto nos hará leyenda».
Supe entonces que no era solo un plan, sino una obsesión. No iban a detenerse hasta matar no solo al macho, sino también a la hembra y al infante. Una familia entera de yetis estaba en peligro, y yo era el peón que los conducía a su ejecución. De pronto, un rugido desgarrador atravesó la montaña. El eco hizo vibrar el suelo. Vic miró a James con un destello de triunfo. «¿Lo ves? Valió la pena traer las trampas. Uno ha caído». Me empujaron para seguir avanzando. La tensión en el aire era insoportable. Tras unos 20 minutos de caminata frenética, llegamos a un claro junto a un barranco. Allí, la escena me cortó el aliento. El macho yacía atrapado en un lazo de acero, su enorme pie aprisionado. Rugía con furia y dolor, luchando en vano por liberarse. James dio un paso adelante, fascinado. «Mírate, mucho más de lo que imaginaba». El animal trató de embestirlo, pero se desplomó de nuevo, exhausto. James tomó el rifle que Vic le entregaba con deleite. «El honor es tuyo, cariño». Apuntó con calma, buscando un disparo limpio. Antes de apretar el gatillo, giró hacia mí con un gesto cínico. «No te preocupes, no sentirá nada, será rápido». Y allí estaba yo, paralizado. Un ser que siempre había considerado mito estaba a punto de morir como trofeo en manos de un cazador. Una muerte indigna, cruel. El macho me miró. En sus ojos no había solo rabia, había cansancio y un dolor que me atravesó como un cuchillo. En los ojos del yeti podía ver algo más allá de la furia, un destello de miedo, una incertidumbre desesperada por sobrevivir. No pensé, actué. Justo en el instante en que James apretó el gatillo, lo empujé con todas mis fuerzas. El disparo se perdió en el aire y los dos caímos al suelo. El rifle rodó entre nosotros. Nos lanzamos al arma al mismo tiempo. Fue una lucha desesperada, un forcejeo a muerte por el control del cañón. James tiraba con una brutalidad que sabía me condenaría si soltaba. Sentí mis manos resbalar. En un arranque de instinto, lo golpeé con una patada. Perdí el equilibrio y caí hacia atrás, pero la fuerza lo lanzó fuera del sendero. Escuché su grito desgarrador mientras caía al vacío del barranco. «¡Maldito!», chilló Vic, su rostro descompuesto de ira mientras corría hacia mí. Alzó el rifle, amartillándolo para disparar. Mi final estaba a milésimas de segundo, pero entonces sucedió. Una sombra colosal emergió. El yeti lo agarró por las piernas y la levantó como si fuera un muñeco. Un rugido ensordecedor retumbó en el valle cuando la estrelló contra el suelo y luego contra los árboles, hasta lanzarla al mismo abismo donde James había desaparecido. En un parpadeo, ambos estaban muertos. El cazador y su presa quedaron en silencio. El yeti seguía atrapado en el lazo, debilitado, jadeante, sus ojos brillando como brasas en la penumbra. Sentí terror, sí, pero también otra cosa, vergüenza. ¿Iba a abandonarlo allí, condenado a morir lentamente? No, ese no era el hombre que quería ser. Regresé. El macho me vio acercarme y con lo poco de fuerza que le quedaba, se lanzó hacia mí con un rugido, golpeando la tierra con los puños, los colmillos al descubierto. Lo entendí. No era rabia sin más, era odio hacia lo que representábamos. Años, quizás siglos, de persecución y miedo. Le hablé con voz calmada, mis manos extendidas, el tono más humano y sincero que pude reunir. «Por favor, quédate quieto. Vine a ayudarte. Soy un amigo». Al principio temblaba de furia. Luego, poco a poco, su respiración se apaciguó. Sus ojos se encontraron con los míos. No sé cómo describirlo. Fue un instante de entendimiento. Entonces me acerqué, despacio, y aflojé los cables que mordían su pierna. El metal cedió. El pie quedó libre. Se levantó sobre sus patas traseras, imponente, una muralla viviente frente a mí. Bastaba un movimiento suyo para destrozarme. Pero no lo hizo. Me miró fijamente, inclinó la cabeza y, en lo que solo puedo interpretar como un gesto de gratitud, asintió.
Después se internó en la espesura, perdiéndose en el amanecer que ya iluminaba las cumbres. Me tomó más de 1 hora regresar al campamento. El helicóptero seguía allí. Lo encendí con manos temblorosas y volví a Katmandú. Eso ocurrió hace casi 2 años. Hoy, mientras relato esto, he tomado una decisión. Debo volver. He visto demasiada muerte, demasiada destrucción provocada por la codicia humana. Desde niño me obsesionaba la criptozoología porque soñaba con proteger a las criaturas que tal vez existieran. Ahora sé que al menos una es real. El Yeti existe. ¿Y si otros también? Una cosa es segura, James y Vic no serán los últimos en ir tras ellos. Vendrán más, con trampas y rifles, y yo no puedo permitirlo. No sé si estoy en lo correcto al compartir esto. No sé quién escuchará estas palabras, pero confío en que habrá quienes entiendan, personas que sepan que aún existen secretos en este mundo que merecen ser protegidos. Bien, viajeros perdidos, esa fue la historia del Dr. Thompson en los Himalayas, una experiencia que nos obliga a preguntarnos qué otros misterios se esconden en los lugares más remotos del planeta. Si disfrutaste este relato, recuerda dejar tu me gusta, suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Crees que el Yeti existe? ¿Has vivido tu propio encuentro con lo inexplicable? Gracias por escuchar. Nos veremos en la próxima historia.